porque tiene una construcción. Ella tiene dos. Claro. No, se le hubiera acabado el esposo, el hijo todavía muchísimo. Pero, muchacha, yo no soy hijo. Tu madre chiquito no se enferma. Se da un virus, se llama enterovirus. No se murió porque lo... Yo está bien. Me toca hacer dos presentaciones que no son presentaciones para dos cubanos que no necesitan presentación. Entonces, tenemos la prensa también acá, además de los 129 cubanos residentes en Estados Unidos, que creo que es la última cifra de lo que se encuentra en la sala. Entonces, con ustedes, compañero Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores. Eusebio y yo coincidimos en la entrada, pero después por estos azares yo entré por un lugar y Eusebio por otro, ¿no? Pero ya nos habíamos visto. Querido Eusebio, compañero embajador, estimada Josefina Vidal, hemos visto a Josefina en sus aventuras y desventuras. Compañero Soberón, no sé si conocen a Soberón, el director de Asuntos Culturales y Cubanos en el exterior. Conocen a la embajadora Bau, al compañero Nazari. Bueno, Magda acompaña más a Eusebio que a mí, lamentablemente. Magda y yo trabajamos juntos en el periódico Juventud. No he tenido la oportunidad de ver la conferencia o la presentación de Eusebio esta mañana. La tengo ya en mi poder y es algo que haré seguramente con fruición. Espero que ustedes sí hayan podido ver la extraordinaria participación de Eusebio en el cementerio de Santa Ifigenia, cuando nuestra nación rindió un homenaje emocionado a Céspedes, a Martín, a Mariana y a Fidel. Han pasado ya aproximadamente 5 años del primer encuentro nacional, celebrado también aquí en Washington, ciudad que ha tenido el privilegio de ser la anfitriona de todos
hasta ahora, me han dicho. No sé qué ocurrirá en el futuro. En estos días coincidieron también encuentros similares en Roma y en Panamá. El de Italia fue en Roma, en Milán. En Milán y en Panamá, que muestran la vital participación de los cubanos residentes en otros países en los asuntos nacionales y en los vínculos también de Cuba con otros países. Igual que las 157 asociaciones patrióticas en decenas de países, en 72 países, que hacen una contribución decisiva a las luchas, al porvenir de nuestro pueblo. No es posible dejar de recordar, ustedes ya lo hicieron, el diálogo de 1978 y la presencia del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, decisiva, que nos ha traído hasta este minuto. Las naciones, las conferencias de la nación y la emigración del 94, del 95 y del 2004, los procesos que se fueron dando en un devenir que ha tenido absoluta continuidad y toda la solidez de los procesos que tienen anclaje profundo en la historia, en la cultura de la nación. En enero de 2013 se aprobó un conjunto de medidas migratorias bien conocidas, realmente importantes, que han tenido una aplicación natural, bien acogida, han mostrado que fueron acertadas, han tenido una gran aceptación, funcionan con toda fluidez y han sido un reconocido elemento a favor del fortalecimiento de los vínculos raigales entre la nación y los cubanos que residen en este territorio. En estos años, los datos demuestran que ha habido un incremento sostenido de los viajes de los cubanos residentes en Cuba a distintos países. De la misma manera que la patria también recibe en proporciones significativas y crecientes a los cubanos que residen en otros territorios, en particular en el territorio estadounidense. Por ejemplo, desde el 14 de enero de 2013 hasta hace pocos días, habían viajado al exterior más de 769.000 cubanos residentes en Cuba. El 79% de ellos por primera vez, lo que es un dato significativo. En lo que va de año, a pesar de las circunstancias, se ha alcanzado un 28% de crecimiento en relación con la misma etapa del año anterior. Pese a que las circunstancias de este año tempranamente empezaron a complicarse en los vínculos bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba. Hasta el 31 de agosto, solo el 11% de esa cifra significativa de cubanos que viajaron a otros países establecían residencia permanente en el exterior de Cuba. Solo el 11%. Hacia Estados Unidos viajaron hasta el 24 de octubre, es decir, en lo que va de año 2017, 322.000 cubanos en 815.000 viajes. Es decir, evidentemente hubo personas que viajaron varias veces. Esto desde el 2013 hasta el 24 de octubre. Pero en lo que va de año,
viajaron a este país 163.000 cubanos e hicieron 266.000 viajes. Son datos irrefutables que demuestran que, como es tendencia mundial, el resultado de la época, los cubanos viajamos de manera creciente, y eso ha sido evidentemente favorecido por los procesos en el ámbito de la regulación migratoria que han ocurrido en nuestro país. A pesar de que, lamentablemente, las corrientes migratorias que fueron históricas, tal como Eusebio trató con mayor abundamiento entre los Estados Unidos y Cuba, han sido en los últimos prácticamente 60 años entorpecidas, dificultadas, obstaculizadas por motivaciones políticas. Y la relación migratoria ha sido utilizada entre los elementos de agresión contra la nación cubana en estas largas décadas. Las cifras sobre las que ustedes conversaron hoy con el cónsul general, ya en relación con los viajes de los cubanos residentes en los Estados Unidos a Cuba y de terceros países a nuestra patria, y estas que acabo de presentar, permiten afirmar rotundamente que no existen contradicciones de fondo entre Cuba y los cubanos residentes en el exterior, y que es falso, como algunos repiten malintencionadamente, que los cubanos emigran masivamente de Cuba en estos tiempos. Tras la eliminación de la política de pies secos, pies mojados, que tantas vidas restó, y la abolición de la nefasta política de parol al personal médico y paramédico cubano que laboraba fuera de Cuba en terceros países, y que sin duda, como se había propuesto, dañó la tan necesaria cooperación médica internacional en países del sur, y que fueron elementos principales en esa politización por parte del gobierno de los Estados Unidos de la relación migratoria. Al ser abolidas el 12 de enero de este año, establecieron que se confirmara con los datos actuales una considerable disminución del flujo de emigrantes irregulares hacia este país, e hizo más segura, ordenada y legal la emigración cubana, y los procesos en los que cubanos residentes en nuestra patria, sin la aspiración de establecerse como emigrados, sin embargo desean lo que es un proceso también natural, establecerse periodos relativamente prolongados fuera de Cuba. Los datos y los hechos demuestran que estas dos políticas intencionadas desde el punto de vista de objetivos a lograr en las diferencias del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno cubano, y la pretensión de imponer su voluntad a nuestra patria, eran verdaderos factores de aliento a la emigración ilegal, irregular y desordenada. Mi opinión es que, sin embargo, no será posible alcanzar relaciones totalmente normales en el ámbito migratorio hasta tanto el Congreso de los Estados Unidos abrogue o elimine la llamada ley de ajuste cubano, que estimula la continuidad de un flujo irregular, a la vez que afecta el proceso de otorgamiento de visa para los cubanos que desean viajar pero no emigrar a los Estados Unidos. Es decir, la mera existencia de esta ley y la manera discrecional
en que los sucesivos gobiernos estadounidenses la han aplicado, no solo alienta flujos irregulares, sino que restringe la posibilidad de los cubanos de obtener visa para visitar este país, establecer contacto en esta tierra a sus familias. Fueron notorios los progresos que se alcanzaron desde el 17 de diciembre de 2014 en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, después de aquel sorprendente e histórico anuncio. Sin embargo, el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba se mantuvo prácticamente intacto, pese a algunas medidas de alcance muy limitado adoptadas mediante decisión ejecutiva por parte del presidente Barack Obama. Fueron pasos importantes en la historia siempre difícil de las relaciones siempre anormales entre la nación cubana y los Estados Unidos, el establecimiento de relaciones diplomáticas, la reapertura de embajadas, los procesos de diálogo bilateral y la cooperación de interés mutuo que ha tenido lugar en estos años y que tuvo como elemento simbólico la visita del presidente Obama a La Habana. Los anuncios realizados por el presidente Donald Trump el 16 de junio en un evento cuya total conformación ofendía a la historia y a la dignidad de nuestro pueblo, estableció ya un proceso que ha tenido un efecto inevitable en el deterioro de la relación entre ambos gobiernos en estos meses. No sé cuál será el cálculo de la Casa Blanca y círculos políticos de los Estados Unidos en relación con la participación del voto de origen cubano en esas elecciones presidenciales. Si alguien ha calculado que el voto de origen cubano fue decisivo en la victoria en el colegio electoral, no en los votos populares, pero si alguien calcula que ese voto fue decisivo para la obtención del voto de los compromisarios de la Florida, me da la impresión de que calcula mal, usa mal la aritmética. Estadísticas elementales, solamente por el peso de electores en el importante, en el electoralmente importante estado de la Florida, el peso demográfico de los cubanos registrados para votar o sus descendientes, los porcientos de votos a favor de uno u otro contendiente y los resultados electorales en los condados densamente cubanos permiten afirmar rotundamente que el presidente Trump no ganó en el colegio electoral gracias al voto cubano. Se ha producido, con el pretexto de los llamados ataques sónicos, un deterioro grave en la relación entre ambos gobiernos y entre ambos países. Este es un tema que trataré de manera pública en los próximos días y me parece que basta en ustedes que conocen bien la realidad cotidiana, actual de nuestro país y que conocen la ética vertical de nuestra revolución, que los llamados ataques sónicos, que cualquier tipo de ataque que se invoque
que cualquier incidente que se invoque son totalmente falsos y que se está produciendo una manipulación política destinada a dañar las relaciones bilaterales. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido reducir drásticamente el personal de su embajada en La Habana y ha suspendido de manera inmediata y completa la emisión de visas en su consulado, lo que afecta directamente el derecho de los cubanos, de las familias cubanas, a viajar e incluso a emigrar. Los derechos de los ciudadanos estadounidenses en esta materia están restringidos por la prohibición de viajar a Cuba. Pero es enormemente dañino que, invocando pretextos políticamente motivados, se dañe el derecho de las cubanas y los cubanos, de las familias cubanas, a visitar este país, a visitar a sus familiares, a la reunificación familiar. El obligatorio traslado a Colombia de los ciudadanos cubanos que deseen obtener visa de inmigrantes y a terceros países para todos los cubanos que deseen obtener una visa para viajar temporalmente a los Estados Unidos, sin ningún tipo de garantía de que esas visas sean concedidas, sobre la base de no reembolsar los costos en los que los ciudadanos cubanos tienen que incurrir para tramitar esas visas, la distancia geográfica, las dificultades de conexión aérea y las circunstancias de el hecho de que Colombia sea un país de Sudamérica no cercano a Cuba, harán prácticamente inviable el requisito ya discriminatorio de que los cubanos para emigrar tengan que realizar penosas entrevistas presenciales en la era de las comunicaciones digitales. Esa medida encarecerá seriamente, hará imposible para una parte de las personas que deseen obtener visados de inmigrantes alcanzar. Esto afectará también, sin duda alguna, a las familias cubanas que en lo adelante enfrentarán mayores obstáculos y tendrán mayores dificultades para visitar a quienes residen aquí en los Estados Unidos. Es inaceptable, inmoral, desde el punto de vista del gobierno cubano, que cualquier política, cualquier diferencia política entre gobiernos dañe a los pueblos, y que el gobierno de los Estados Unidos se haya propuesto y haya decidido adoptar decisiones de naturaleza y objetivo político que dañan al pueblo cubano, que dañan a toda cubana, a todo cubano. En paralelo con estas reducciones del personal diplomático estadounidense en La Habana, el gobierno estadounidense tomó la decisión infundada, irreflexiva, apresurada e inaceptable de expulsar de su territorio a 17 funcionarios de nuestra embajada en esta ciudad, incluyendo entre ellos una parte importante del personal de nuestro consulado. Esta medida, también eminentemente de carácter político, tiene un impacto negativo en los servicios consulares y dificultará, por encima de nuestra voluntad y del mayor esfuerzo que será realizado por parte de nuestras autoridades y del propio consulado, los viajes a nuestro país
de los cubanos residentes en los Estados Unidos. Valdría la pena preguntar al Departamento de Estado cuál es la verdadera razón por la que ha desmantelado el consulado cubano en Washington, dejándolo en condiciones totalmente precarias, con un solo cónsul, sabiendo que el resultado neto por encima de nuestros esfuerzos será dificultar seriamente los trámites consulares para los cubanos residentes en los Estados Unidos y para los propios ciudadanos estadounidenses que ya sufren una políticamente motivada y absolutamente inmoral prohibición legislativa de viajar a nuestro país, cuyos derechos y libertades en materia de viajes son conculcados, sobre la base también de un doble rasero inaceptable, toda vez que es prácticamente Cuba el único destino prohibido. Reitero que corresponderá al gobierno de los Estados Unidos, con su política irracional de hostilidad hacia Cuba, la total y única responsabilidad por las situaciones que se generen en este sentido y por los daños que está sufriendo ya y sufrirá, pese a los esfuerzos que Cuba se propone continuar, el flujo regular de viajeros entre ambos países, incluido el más de 500.000 de ciudadanos cubanos que anualmente viajan en un sentido común. Como parte del proceso de actualización de la política migratoria cubana, que es continuo e irreversible, me complace anunciarles que nuestro gobierno ha aprobado las siguientes medidas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2018 y que se están haciendo públicas en estos minutos en La Habana mediante una nota de gobierno. Ellas son la eliminación de la habilitación del pasaporte para los viajes a Cuba, autorizar la entrada y salida a Cuba de ciudadanos cubanos residentes en el exterior en embarcaciones de recreo, a través de las marinas turísticas internacionales Hemingway, que homenajea al brillante escritor estadounidense, y Gaviota Varadero. Una vez que estén creadas las condiciones, se ampliará progresivamente a otras marinas. Permitir la entrada a Cuba de los ciudadanos que salieron ilegalmente del país, excepto aquellos que lo hicieron a través de la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo. Que tiene implicaciones de grave riesgo para la seguridad nacional y para la propia integridad de las personas que lo hacen. Y por último, eliminar el requisito de avecindamiento para que los hijos de cubanos residentes en el exterior que hayan nacido en el extranjero puedan obtener la ciudadanía cubana. El gobierno de Estados Unidos cierra y Cuba abre. De esta manera, damos continuidad a las decisiones adoptadas en enero de 2013 como parte de los ingentes esfuerzos que nuestro país realiza en aras de fortalecer aún más los vínculos de Cuba con los cubanos residentes en el exterior, proceso iniciado en 1978 por el comandante en jefe de la revolución, Fidel Castro Ruz, e impulsado invariablemente por el presidente Raúl Castro. Estas medidas
han tomado en cuenta sugerencias de ustedes y de cubanos asentados en otros países. Contribuirán a facilitar aún más la entrada a nuestro país de los emigrados cubanos y la obtención de la ciudadanía cubana y documentos de identidad para los hijos nacidos en el extranjero de cubanos residentes en el extranjero. En la despedida a su santidad Benedicto XVI, el 28 de marzo de 2012, el presidente cubano expresó, y cito: reconocemos la contribución patriótica de la emigración cubana, desde el aporte decisivo a nuestra independencia, de los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso, y todos los que fueron sostén de los anhelos de José Martí, hasta los que se oponen hoy a quienes atacan a Cuba y quienes manipulan el tema migratorio con fines políticos. Hemos realizado prolongados esfuerzos hacia la normalización plena de las relaciones de Cuba con su emigración, que siente amor por la patria y por sus familias, y persistiremos en ello por la voluntad común de nuestra nación. Por mi parte, le reitero la voluntad de nuestro gobierno de continuar fortaleciendo los vínculos de Cuba con ustedes y con todos los cubanos residentes en el exterior, para lo cual continuará el estudio permanente de nuevas medidas de actualización de la política migratoria. Me alegra profundamente que hayan tenido ustedes, me hayan conferido el honor y el privilegio de compartir estas ideas, y suponiendo que no estén demasiado cansados después de las gestiones de ayer y un amplio programa hoy, si quisieran ustedes hacer alguna pregunta o tratar algún tema, para mí sería un placer acompañarlos.